Imagina por un momento que todo lo que sabes sobre la infancia y la familia de Jesús no es toda la verdad, que entre los pasajes olvidados de la Biblia, entre los manuscritos que la Iglesia mantuvo en secreto, se esconde una historia que podría cambiar la manera en que millones de personas entienden al propio Hijo de Dios. Durante siglos, los creyentes han escuchado una afirmación repetida sin cuestionarla. Jesús fue Hijo único, nacido de María, concebido por obra del Espíritu Santo. Pero ¿y si no fuera así? ¿Y si los textos antiguos revelaran algo más humano, más terrenal, pero también más profundo? Los evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hablan con reverencia sobre la vida de Jesús. Sin embargo, hay fragmentos donde se menciona a otros nombres, a otras figuras que vivían cerca de él, lo acompañaban, y que algunos describen como sus hermanos y hermanas. En el Evangelio de Marcos 6:3, los habitantes de Nazaret exclaman sorprendidos: ¿no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí con nosotros? La frase es clara, directa, casi imposible de interpretar de otro modo. Pero durante siglos, esta mención fue suavizada, reinterpretada, censurada o incluso negada. Porque aceptar que Jesús tuvo hermanos de sangre sería aceptar que María no permaneció virgen toda su vida. Y esa idea para el Vaticano era demasiado peligrosa. Piensa en esto. ¿Por qué los concilios y traductores bíblicos se esforzaron tanto por reinterpretar la palabra hermanos? Algunos alegan que se trataba de primos, otros de hermanos espirituales, pero el texto original en griego dice adelphoi, una palabra que literalmente significa hermanos nacidos de la misma madre. Entonces, ¿qué pasó? ¿Quién decidió cambiar el sentido de esa palabra? ¿Y por qué? Los primeros siglos del cristianismo fueron una época de luchas ideológicas, de herejías perseguidas y concilios que decidían qué creer y qué olvidar. Entre ellos, la figura de María debía ser preservada como un símbolo puro, intocable, perfecto. Y en ese intento de proteger su imagen, la Iglesia decidió borrar cualquier indicio de que pudiera haber tenido otros hijos. Pero los evangelios apócrifos, los textos olvidados del desierto y los rollos del Mar Muerto cuentan otra versión. Una historia donde la familia de Jesús no era un misterio, sino un testimonio de su humanidad. Imagina una escena. Jesús, aún joven, sentado junto a su madre, hablando con sus hermanos menores. Ríen, comparten pan, discuten sobre la fe y el trabajo en el taller de José. Una imagen cálida, sencilla, pero que contradice siglos de teología. En el Evangelio de Tomás, uno de los textos prohibidos durante la consolidación de la Iglesia, se menciona que Jesús enseñaba a sus hermanos secretos sobre el reino mucho antes de iniciar su vida pública. Esto sugiere algo impresionante, que su propia familia fue testigo directo de su sabiduría temprana. Y si Santiago, conocido como el Justo, no solo fue su discípulo, sino su hermano de sangre. Historiadores antiguos como Flavio Josefo, Hegesipo y Eusebio lo mencionan como Santiago, hermano del Señor. Y aunque muchos teólogos intentaron negar esta conexión, las pruebas históricas y lingüísticas siguen en pie, esperando ser reconocidas. Ahora reflexiona un momento. Si la verdad estuviera frente a nosotros todo este tiempo, escondida en los textos más antiguos, ¿por qué nadie la enseñó desde los púlpitos? ¿A quién le convenía mantener este silencio? El Vaticano, a lo largo de la historia, ha sido guardián de muchos misterios, algunos por prudencia, otros por poder, pero este, el de los hermanos ocultos de Jesús, podría ser uno de los más delicados. Porque si se acepta que María tuvo más hijos, se derrumba la doctrina de su virginidad perpetua, y con eso cambiaría la manera en que el mundo ve la pureza, la santidad y hasta la estructura misma del dogma católico. En este video, iremos más allá de lo que los textos oficiales permiten. Descubriremos los nombres, las historias y los misterios que rodean a esos hermanos olvidados.
Pero antes, quiero que pienses en algo. ¿Y si el propósito de Jesús era mostrarnos que la santidad no depende de la soledad divina, sino de convivir, amar y enseñar dentro de una familia humana? Si esta verdad te impacta, no te alejes. Lo que viene a continuación no solo desafiará tu fe, sino que te hará mirar a Jesús con una nueva luz, más humana, más real y quizá más cercana que nunca. Si el Evangelio de Marcos se atrevió a mencionar nombres, no fue casualidad. Los antiguos no escribían sin propósito. Cada palabra era un testimonio, cada nombre una huella del pasado. Y entre esas huellas aparecen Santiago, José, Judas y Simón, los llamados hermanos del Señor. Durante siglos, estos nombres fueron reinterpretados, suavizados o relegados al olvido. Pero detrás de ellos hay algo más que simples coincidencias. Hay una familia real, humana, tangible, que la historia oficial prefirió silenciar. En los textos más antiguos, Santiago es el primero en ser mencionado. Y no cualquier Santiago, sino Santiago el Justo, el mismo que, según los escritos de Flavio Josefo, fue ejecutado en Jerusalén por su fe. Los primeros cristianos lo consideraban un líder tan puro, tan sabio, que incluso los fariseos lo respetaban. Y algunos lo llamaban el hermano del Señor, sin miedo ni metáfora. Imagina el impacto de esa afirmación en una época en que el dogma aún no existía. Un hombre de carne y hueso, criado junto a Jesús, compartiendo su mesa, escuchando sus palabras antes de que el mundo lo reconociera como Mesías. Los antiguos relatos cuentan que Santiago no era solo un seguidor, sino un protector del legado familiar. Después de la crucifixión, fue él quien mantuvo viva la comunidad de creyentes en Jerusalén. Su forma de hablar, su serenidad y su profunda justicia lo convirtieron en una figura casi tan venerada como su propio hermano. Entonces surge una pregunta inquietante. Si Santiago fue realmente su hermano, ¿por qué no se enseña eso en los templos? ¿Por qué su historia fue reemplazada por una figura simbólica, diluida entre los apóstoles? La respuesta parece obvia y a la vez dolorosa. Aceptar que Jesús tenía un hermano con autoridad espiritual significaría aceptar que el liderazgo cristiano no nació en Roma, sino en Jerusalén, dentro de su propia familia. Y eso, para el Vaticano, sería reconocer que la Iglesia no fue fundada por Pedro, sino por Santiago, el hermano de Jesús. Piensa en esto. Los escritos apócrifos, como el Evangelio de los Hebreos y el Evangelio de Tomás, colocan a Santiago como el sucesor legítimo. Jesús, antes de ascender, lo habría designado como guía de los suyos, diciendo: «Ve a Santiago el Justo, porque a él y a sus hermanos les pertenece el reino». Esas líneas fueron consideradas heréticas, pero aún sobreviven en antiguos manuscritos. Y cuando las lees, entiendes por qué la Iglesia prefirió guardar silencio, porque ese linaje desafiaba su estructura de poder. Luego está José, el segundo nombre en la lista. Algunos estudiosos creen que fue un hijo del primer matrimonio de José, el esposo de María. Otros sostienen que fue un hijo posterior, nacido después de Jesús. Sea cual sea la verdad, su existencia rompe la imagen de una familia sagrada, compuesta solo por 3 personas. Judas, por otro lado, no es el traidor Iscariote. Este Judas aparece en los textos más antiguos como un hombre humilde y sabio, posiblemente autor de la breve epístola de Judas en el Nuevo Testamento. Y lo más curioso, él mismo se presenta diciendo: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago. No es extraño que nunca se enseñe esa conexión en las homilías. Finalmente, encontramos a Simón, el menos mencionado. Algunos lo identifican como otro hermano de sangre, otros como un primo cercano. Pero los historiadores más antiguos, como Hegesipo, aseguran que fue él quien asumió el liderazgo de la comunidad cristiana después de la muerte de Santiago. Y lo llamaban Simón, hijo de Clopas, primo del Señor. Una forma de disimular un parentesco que en realidad podría haber sido más directo. Todo apunta a una familia más amplia, más humana, un hogar donde se mezclaban la divinidad y la cotidianidad. Jesús no creció aislado.
Vivió entre hermanos, aprendió junto a ellos, compartió trabajo, risas y silencios. Y cada uno, a su modo, dejó una huella en la historia del cristianismo primitivo. Pero entonces, ¿qué pasó con ellos? ¿Por qué, con el paso de los siglos, sus nombres fueron borrados de las enseñanzas? La respuesta conduce directamente a los pasillos del poder eclesiástico, donde la verdad muchas veces se vistió de dogma para sobrevivir. Imagina por un momento que el linaje de Jesús no se limitó a su madre y a su padre adoptivo, que hubo una red de sangre y fe extendiéndose por generaciones, portando una herencia espiritual que el mundo nunca quiso ver. Un linaje que tal vez se mezcló con los primeros cristianos gnósticos, los esenios del desierto, y los guardianes de los textos que hoy conocemos como los rollos del Mar Muerto. ¿Podría ser que parte de esa sangre aún corra en las venas de personas vivas hoy? Muchos investigadores lo han insinuado, y aunque no hay pruebas concluyentes, la sola idea de que existan descendientes del linaje sagrado provoca miedo y fascinación. Porque si eso fuera cierto, ¿qué papel tendría el Vaticano en mantener ese secreto a salvo? ¿Y cuántas verdades fueron sacrificadas en nombre de la fe institucional? Cada piedra en Jerusalén guarda un eco. Cada palabra en los evangelios lleva un mensaje que no todos se atreven a escuchar. Pero tú, que estás aquí buscando respuestas, estás dando un paso hacia un conocimiento que fue negado a generaciones enteras. Así que quédate, porque lo que descubrirás en el siguiente bloque va aún más allá de los nombres. Veremos cómo los concilios y los líderes religiosos manipularon los textos sagrados para ocultar el linaje completo de Jesús y preservar una versión controlada de la verdad. Y una vez que escuches eso, ya no podrás mirar los evangelios con los mismos ojos. Hubo un tiempo en que las escrituras eran un río abierto. Los primeros discípulos copiaban los textos a mano, compartían fragmentos, discutían significados. Las palabras circulaban libres y cada comunidad cristiana tenía su propia colección de escritos. Pero con el paso de los siglos, ese río comenzó a cerrarse. A medida que Roma extendía su poder, surgió la necesidad de unificar la fe, de controlar lo que se leía, lo que se enseñaba y lo que se creía. Y así nació la idea de un canon oficial, un conjunto limitado de libros que serían considerados inspirados por Dios. Todo lo demás, los evangelios alternativos, las cartas, los testimonios familiares, fue tachado de herejía. Entre los textos rechazados estaban aquellos que hablaban abiertamente de los hermanos de Jesús, de su infancia en Nazaret y de su relación con María y José. Esos escritos fueron condenados, quemados o escondidos en cuevas, como los rollos del Mar Muerto, esperando un tiempo en que pudieran ser comprendidos sin miedo. Pero el cambio más sutil y más poderoso no fue físico, sino lingüístico. Durante las traducciones al latín, los copistas, bajo instrucción de los líderes religiosos, reemplazaron palabras clave. Donde el griego decía adelphoi, hermanos, el latín tradujo fratres, un término ambiguo que podía significar hermanos o compañeros de fe. Y más tarde, los teólogos reinterpretaron ese sentido para proteger la imagen de María como Virgen perpetua. Imagina eso. Una sola palabra, alterada con cuidado, cambió la comprensión de millones de creyentes durante siglos. No fue un error de traducción, fue una decisión teológica, un acto consciente de reconstruir la verdad para que encajara dentro de un marco de pureza inquebrantable. Porque, si María tuvo más hijos, ¿cómo sostener la doctrina de su virginidad eterna? Y si Jesús tuvo hermanos, ¿cómo seguir viendo su vida como un milagro aislado sin raíces humanas? Aceptar esa posibilidad habría hecho temblar la estructura del poder espiritual de Roma. En el Concilio de Éfeso, año 431, los líderes de la Iglesia proclamaron oficialmente a María como Madre de Dios, Theotokos. Desde ese momento, cualquier referencia a otros hijos fue considerada blasfemia. Los textos que mencionaban hermanos fueron reinterpretados, censurados o ignorados por completo, y el silencio se impuso sobre la historia. Pero la verdad, por más que se intente enterrar, siempre deja huellas.
En manuscritos antiguos encontrados en Siria y Egipto, los estudiosos hallaron copias que mantienen el texto original sin alteraciones. En ellos, los hermanos de Jesús no son metáforas, sino personas reales, parte de su vida cotidiana. Por ejemplo, en una versión griega del Evangelio de Mateo del siglo II, la genealogía familiar aparece más detallada. Allí, después de la mención de Jesús, se hace referencia a los hijos de María y José, incluyendo los nombres de Santiago, José y Judas. Estos textos fueron suprimidos, pero algunos sobrevivieron gracias a comunidades que los copiaban en secreto. Piensa en esto: ¿cuántas verdades se perdieron no por falta de pruebas, sino por miedo? Miedo a aceptar un Jesús demasiado humano, demasiado cercano. Miedo a una madre que no fue un ícono distante, sino una mujer que amó, que crió, que volvió a ser madre. Y si el mayor milagro no fue su virginidad, sino su capacidad de ser madre varias veces y seguir siendo santa. Esa idea, tan hermosa como peligrosa, fue considerada una amenaza para el orden eclesiástico. La historia oficial se construyó a base de decisiones, no de revelaciones. Y en cada concilio, cada traducción y cada decreto, la figura de Jesús fue separada de su familia para hacerlo más divino, más intocable, menos humano. Así nació el Cristo teológico, distinto del Jesús histórico. Pero algunos monjes, sabios y místicos se negaron a aceptar ese silencio. Entre los siglos IV y VI surgieron comunidades secretas que guardaron los textos prohibidos. Creían que el verdadero mensaje de Jesús solo podía entenderse si se conocía su vida familiar, su entorno, su humanidad. En los monasterios del desierto egipcio, los esenios y gnósticos copiaban esos evangelios con cuidado. Ellos afirmaban que la divinidad de Jesús no se oponía a su humanidad, sino que la completaba, que en su sangre corría tanto el aliento del cielo como el calor de la tierra. Esa dualidad, esa mezcla perfecta entre lo sagrado y lo humano, fue la que la Iglesia temió perder, porque un Cristo cercano, con hermanos, con emociones y heridas, no necesita intermediarios. Y sin intermediario, el poder se desvanece. Pero ahora, siglos después, las piezas comienzan a unirse. Los manuscritos hallados en Nag Hammadi, los textos del Mar Muerto, los documentos gnósticos, todos apuntan a una verdad que resurge desde las sombras. Una verdad que dice: Jesús no fue un mito aislado, sino parte de una familia sagrada. Y si eso es cierto, entonces cada nombre borrado fue parte de un linaje espiritual que continúa resonando hasta hoy. Así que no te detengas aquí. En el siguiente bloque exploraremos quiénes protegieron este secreto, cómo algunos padres de la Iglesia lo conocían y lo ocultaron deliberadamente. Y verás por qué, a pesar de todo, esa verdad sobrevivió hasta nuestros días. Porque el silencio puede cubrir la historia, pero no puede apagar la luz de lo que realmente existió. Cuando el poder religioso decidió borrar el pasado, no todos obedecieron. En las sombras de los monasterios, en cuevas perdidas del desierto y en bibliotecas secretas del Oriente, un grupo de hombres y mujeres se convirtió en guardianes de lo prohibido. Ellos sabían que había más historia detrás del Jesús predicado desde los altares. Sabían que la pureza de María no estaba en su negación de la maternidad, sino en su entrega completa al misterio divino. Sabían también que Jesús había crecido en un hogar lleno de amor, palabras y presencia familiar, y que sus hermanos formaban parte del plan espiritual que el Vaticano quiso borrar. Uno de los primeros en alzar la voz fue Orígenes de Alejandría, un teólogo del siglo III, considerado uno de los más sabios del cristianismo primitivo. En sus escritos, Orígenes cita abiertamente el texto de Mateo, donde se mencionan a los hermanos de Jesús. Él no lo niega, pero intenta reconciliarlo con la doctrina. Dice que tal vez eran hijos de José de un matrimonio anterior. Sin embargo, su obra fue posteriormente manipulada y sus escritos más audaces, quemados. Pero otros fueron más lejos. Los ebionitas, una secta cristiana del primer siglo, consideraban a Jesús un profeta inspirado por Dios, pero humano. Ellos veneraban a Santiago, su hermano,
como líder supremo de la comunidad, y creían que el linaje familiar de Jesús tenía un papel profético. La Iglesia los llamó herejes, los persiguió y destruyó sus textos. En el siglo IV, los gnósticos recogieron fragmentos de los evangelios ocultos. En ellos, Jesús aparece enseñando a su hermano Santiago secretos del reino de los cielos que ningún otro discípulo comprendía. El Evangelio de Tomás y el Evangelio de María mencionan esa relación especial, como si entre ambos existiera un lazo espiritual y de sangre inseparable. Y aquí ocurre algo fascinante. En algunos de esos manuscritos gnósticos, Jesús se dirige a Santiago con palabras que estremecen. Hermano mío, aquel que entiende el corazón del Padre no muere, porque su sangre ya pertenece a la luz. ¿No es curioso que una frase tan poderosa haya sido completamente eliminada de la enseñanza oficial? Porque si Jesús llamaba hermano a alguien en un sentido literal y espiritual, el Vaticano habría tenido que admitir lo que intentó negar por siglos. Los monjes del monasterio de Qumran, cerca del Mar Muerto, también dejaron huellas. Sus rollos, descubiertos en 1947, revelan la existencia de comunidades dedicadas a conservar textos sobre la llegada del Maestro de Justicia, una figura mesiánica sorprendentemente parecida a Jesús. Algunos investigadores sostienen que estos monjes pudieron haber conocido a los familiares del propio Jesús o a discípulos directos de su entorno familiar. Durante siglos, estos guardianes del conocimiento fueron perseguidos, encarcelados o condenados, pero siguieron copiando a mano los textos prohibidos, escondiéndolos en vasijas de barro, enterrándolos bajo el desierto, confiando en que algún día serían descubiertos. Y ese día llegó. En 1945, en la localidad egipcia de Nag Hammadi, un campesino halló un cofre lleno de manuscritos antiguos. Allí estaban los evangelios de Tomás, Felipe, María y Santiago. Todos ellos hablaban de un Jesús más humano, más sabio, rodeado de personas de su propio linaje. Un Jesús que compartía secretos con su hermano Santiago y enseñanzas privadas a su familia. Entre los textos encontrados, uno de los fragmentos más impactantes dice: «Y el Señor se volvió a su hermano y le dijo: Te he revelado todo porque tu corazón es puro y tu sangre conoce la verdad». Estas palabras cambiaron la historia moderna del cristianismo, porque demuestran que la idea del hermano espiritual y físico coexistía en los primeros siglos y que solo más tarde fue eliminada. Pero no todos los guardianes vivieron en el pasado. Incluso dentro del Vaticano, en tiempos recientes, hay quienes saben más de lo que admiten. En los archivos secretos, un laberinto de más de 80 kilómetros de estanterías, reposan miles de documentos no revelados al público. Algunos estudiosos que tuvieron acceso parcial aseguran que existen cartas y actas conciliares donde se discuten abiertamente los hermanos de Jesús y la decisión de reinterpretar el término adelphoi para proteger la doctrina mariana. Imagina lo que sería abrir esos archivos al mundo. ¿Hasta dónde llegaría la fe si la verdad completa fuera conocida? ¿Se derrumbarían los templos o renacería una fe más pura, más humana, más cercana a la esencia de Cristo? Los guardianes del secreto no fueron enemigos de la fe, fueron defensores de la verdad, hombres y mujeres que comprendieron que ocultar la humanidad de Jesús era apagar su mensaje más profundo. Y mientras la Iglesia predicaba que la divinidad debía estar separada del hombre, ellos sabían que Dios se hizo carne precisamente para mostrarnos que lo divino habita en lo humano. La historia del cristianismo, entonces, no es solo una historia de fe, sino también de censura y resistencia. Por cada documento quemado, alguien escondió una copia. Por cada herejía condenada, alguien susurró su verdad en las sombras. Y gracias a ellos, hoy podemos acercarnos a lo que realmente sucedió. Así que no te vayas. En el próximo bloque entraremos en una de las partes más impactantes de esta historia: cómo los propios papas y líderes del Vaticano conocían la verdad sobre los hermanos de Jesús y eligieron ocultarla para mantener el control espiritual sobre millones.
Te aseguro que lo que estás a punto de escuchar no se enseña en ningún seminario, ni se predica en ningún altar. Imagina entrar en una sala del Vaticano donde las luces son tenues, el aire huele a pergamino antiguo y silencio absoluto domina el lugar. Ante ti, kilómetros de estanterías se extienden como un laberinto infinito. Allí, en los llamados archivos secretos vaticanos, descansa una historia que no todos están preparados para conocer. Durante siglos, estos documentos fueron inaccesibles incluso para los historiadores más devotos. Solo el Papa y unos pocos cardenales tenían autorización para leer ciertos textos. Entre ellos, informes, cartas y actas de concilios que revelan decisiones tomadas no por inspiración divina, sino por necesidad política y control religioso. Uno de esos documentos, según investigadores que lograron ver fragmentos, pertenece al siglo IV. En él se registra una discusión entre obispos sobre los evangelios que mencionaban a los hermanos de Jesús. El texto dice: para no escandalizar a los fieles, los términos relativos a los hermanos del Señor deberán interpretarse espiritualmente. Una simple instrucción, pero con el poder de reescribir toda la historia del cristianismo. Esa frase marcó el inicio de una política de reinterpretación. Todo lo que mostrara a Jesús como parte de una familia humana debía ser espiritualizado o eliminado. A partir de ahí, los papas comenzaron a construir un muro alrededor de la figura de María. El Papa León I en el siglo V y más tarde Gregorio Magno reforzaron la idea de la virginidad perpetua. Ellos sabían que admitir otros hijos de María abriría una grieta teológica imposible de cerrar. Y así, la Madre de Dios se convirtió en un dogma intocable. Pero dentro de los muros del Vaticano, algunos papas se atrevieron a cuestionarlo. El Papa Inocencio III, en el siglo XIII, escribió en una carta privada que había leído textos contradictorios sobre la familia de Jesús. Sin embargo, concluyó con una frase inquietante: hay verdades que deben ser guardadas, pues su revelación traería confusión a los simples. ¿Verdades que deben ser guardadas? ¿Desde cuándo el reino de Dios necesita secretos para sostenerse? Los siglos pasaron, pero el silencio continuó. Cuando la imprenta revolucionó el mundo en el siglo XV, el Vaticano comprendió que ya no podía destruir todos los textos. Entonces adoptó otra estrategia: la manipulación del lenguaje y la censura selectiva. Cada nueva edición de la Biblia debía pasar por revisión papal, y cualquier traducción que pusiera en duda los dogmas era prohibida. En 1559, bajo el Papa Pablo IV, nació el Índice de Libros Prohibidos, una lista de textos que los católicos no debían leer bajo pena de excomunión. Entre ellos estaban los evangelios apócrifos, los estudios sobre los hermanos de Jesús y los escritos gnósticos que hablaban del linaje sagrado. Pero no todos obedecieron. Algunos eruditos dentro del propio Vaticano, como el cardenal Cesare Baronius, dejaron notas secretas en sus diarios personales. En una de ellas, encontrada siglos después, se lee: existen documentos que prueban la existencia de hermanos de Cristo, pero el temor a la división de la Iglesia nos obliga al silencio. Silencio. Esa palabra se repite una y otra vez en las actas internas del Vaticano. Silencio sobre los textos, silencio sobre los concilios, silencio sobre los descendientes del linaje. Y sin embargo, el eco de esa verdad siguió resonando entre los muros de piedra. En 1929, cuando el Papa Pío XI firmó el Tratado de Letrán con Mussolini, que dio al Vaticano su independencia política, se realizó una reorganización de los archivos. Muchos documentos antiguos fueron trasladados a secciones reservadas, inaccesibles para investigadores externos. Entre esos papeles se mencionan, según rumores internos, las genealogías de los hermanos del Señor, junto con correspondencias sobre los textos de Nag Hammadi. El Vaticano siempre negó su existencia, pero algunos teólogos disidentes afirman haber visto referencias indirectas a esos documentos en catálogos internos. El propio cardenal Tisserand, uno de los archivistas más importantes del siglo XX, escribió en su diario privado: he leído con mis propios ojos nombres y linajes
que la historia oficial borró. No puedo hablar, pero sé que el Cristo histórico fue más humano de lo que se enseña. ¿Y si dentro de esas paredes se esconden los últimos registros del linaje familiar de Jesús? ¿Y si aún existen cartas, testamentos o genealogías que prueban que tuvo hermanos de sangre? ¿Podría el Vaticano estar protegiendo una verdad demasiado grande para ser aceptada? La respuesta, quizá, no está en negar lo que se oculta, sino en comprender por qué se oculta. Porque a veces el poder no teme a la mentira, teme al despertar de la verdad. Piénsalo. Si se reconociera oficialmente que Jesús tuvo hermanos, toda la estructura simbólica de la Iglesia se vería obligada a transformarse. El dogma mariano caería, la figura del Hijo único perdería su sentido y el misterio de la encarnación tendría un matiz distinto. El Salvador no vino a negar lo humano, sino a santificarlo. Los papas que conocieron esa verdad callaron, pero algunos dejaron señales. En los frescos, en los símbolos ocultos de las basílicas, en los escritos cifrados de los monjes. Quien observa con atención puede notar que en muchas representaciones antiguas de la Sagrada Familia aparecen más de 3 figuras, y no es un error del artista. Tal vez los antiguos sabían lo que nosotros recién estamos redescubriendo, que la sangre de Jesús no era solo divina, sino también un hilo que unía a su familia con la humanidad entera. Y en ese misterio, la figura de María no pierde su santidad, la multiplica, porque si fue madre más de una vez, su pureza no fue física, sino espiritual, la pureza del amor, del sacrificio y de la entrega absoluta. Así que no te vayas. En el último bloque, descubrirás qué ocurrió con el linaje de Jesús después de su muerte, qué teorías sostienen que parte de su familia sobrevivió y qué enseñanzas espirituales se esconden detrás de este misterio prohibido. Lo que estás a punto de escuchar puede cambiar para siempre la manera en que ves la historia sagrada. Han pasado más de 2000 años desde que el nombre de Jesús cambió la historia del mundo. Y aún hoy, seguimos intentando comprenderlo. ¿Quién fue realmente? ¿Un ser divino que vino del cielo? ¿O un hombre santo que compartió nuestra sangre, nuestras lágrimas y nuestros lazos familiares? Quizás fue ambas cosas. Quizás el verdadero milagro de Jesús fue mostrarnos que lo divino puede habitar en lo humano y que la sangre del cielo también corre por las venas de la tierra. A lo largo de este viaje, hemos visto cómo los textos antiguos hablaban de hermanos, Santiago, José, Simón y Judas, hombres que lo acompañaron, que escucharon sus palabras, que lo vieron crecer y que después de su muerte llevaron su mensaje al mundo. Ellos fueron los primeros testigos de su fe, los guardianes de su enseñanza, los pilares silenciosos de un movimiento que transformó la historia. Pero, ¿qué fue de ellos? ¿Desaparecieron entre los siglos o dejaron un legado escondido entre los pueblos y las tierras donde predicaron? Los registros antiguos dicen que Santiago el Justo, hermano de Jesús, murió mártir en Jerusalén, apedreado por los fariseos. Su tumba, descubierta en el año 2002, lleva una inscripción en arameo que ha estremecido a los arqueólogos. Santiago, hijo de José, hermano de Jesús. La autenticidad de esa reliquia fue negada por muchos, pero jamás refutada por completo. Otros escritos afirman que Simón huyó a Egipto, donde formó una pequeña comunidad de creyentes, y que Judas, el autor de la epístola del Nuevo Testamento, continuó escribiendo cartas hasta el final de sus días, anunciando la esperanza del reino venidero. Algunos textos gnósticos incluso insinúan que el linaje familiar de Jesús no se extinguió, sino que sus descendientes espirituales, y tal vez de sangre, continuaron transmitiendo su sabiduría en secreto, mezclándose con pueblos del Medio Oriente y del Mediterráneo. Los franceses medievales los llamarían después los portadores del santo linaje, una idea que inspiró mitos, leyendas y siglos de búsqueda espiritual. Pero más allá de si existieron descendientes biológicos o no, lo que realmente importa es el legado invisible, la enseñanza que Jesús dejó en su familia, en sus hermanos y por extensión en todos nosotros. Porque si Jesús vivió entre hermanos,
trabajó con ellos, compartió pan y sueños. Entonces su mensaje fue también una celebración de la familia, del amor humano, de la unión en la diversidad. No vino para alejar a los hombres de la tierra, sino para santificarla. Quizás la Iglesia temió esa verdad porque es demasiado simple y demasiado poderosa. Porque si lo divino puede habitar en un hogar, en una madre, en hermanos, en risas y lágrimas, entonces Dios está más cerca de lo que pensamos. Está en cada gesto de compasión, en cada acto de amor, en cada vida que se entrega sin pedir nada a cambio. Y ahí está el verdadero secreto. Jesús no vino para crear templos de piedra, sino templos de alma. No vino para separar, sino para unir. Su sangre no fue un símbolo de exclusión, sino un llamado a reconocer que todos formamos parte de una misma familia sagrada. En uno de los textos hallados en Nag Hammadi, hay una frase que resume todo lo que este misterio significa. El que conoce el vínculo entre el cielo y la tierra, ese conoce a su verdadero hermano. Esa frase encierra la esencia de todo lo que fue ocultado. Los hermanos de Jesús no son solo nombres en la historia, sino un recordatorio de que lo divino no habita lejos del hombre, sino dentro de él. Tal vez por eso el Vaticano temió tanto esta verdad, porque aceptar que Jesús tuvo hermanos no destruye la fe. La hace más humana, más viva, más real. Nos recuerda que Dios no escogió ángeles para habitar entre nosotros, sino carne, alma y familia. Así que cuando alguien te diga que Jesús fue hijo único, sonríe, porque ahora sabes que su verdadera familia fue mucho más grande de lo que se contó, y que su legado no terminó en la cruz, sigue latiendo en cada corazón que busca la verdad sin miedo. Dime algo, ¿crees que el amor de Dios se limita a una sola familia? ¿O crees, como muchos sabios antiguos, que todos somos parte de esa sangre divina que vino a transformar el mundo? Si esta historia te hizo ver a Jesús con nuevos ojos, comparte este mensaje con otros, porque cada vez que la verdad sale a la luz, una parte del silencio se rompe. Y cuando el silencio se rompe, la fe despierta. Recuerda, la verdad no teme ser buscada. Y aunque el Vaticano haya callado por siglos, el mensaje de Jesús sigue vivo en quienes buscan la luz sin miedo. Su legado no está en los templos, sino en los corazones que se atreven a creer que la divinidad camina entre nosotros. Fin. Los hermanos ocultos de Jesús, la verdad que el Vaticano nunca admitió. Un viaje entre historia, fe y revelación. Una historia que no busca destruir la fe, sino recordarte algo más poderoso, que la verdad no se teme, se honra.